Muy bienvenidos. Esto es Académica, conocimiento para todos. En previos videos hemos desarrollado los conceptos básicos de cómo hacer un despeje de ecuaciones. En el video de hoy estaremos utilizando el despeje de ecuaciones con aplicación. Tenemos el ejemplo de una figura geométrica, la cual es un eh, conoidal, una figura de tipo conoidal, el cual tiene una base de radio R, tiene una altura y tiene una arista o posiblemente una altura inclinada A. Supongamos que el área la tenemos. La ecuación del área está expresada como ustedes pueden ver allí, está expresada como el área de la figura conoidal es pi, el cual es un valor constante, multiplicado por el radio, por el producto del radio, de la sumatoria algebraica del radio, más la altura inclinada. Bien, les dije que pi es una constante, usualmente es 3,141516, es un número irracional, es decir, que creo que hasta hoy se ha hecho un cálculo de hasta 1 millón de números digitales, pero bien, a nosotros solo nos interesa en los primeros 4 dígitos después de la unidad. Eh, Tenemos que el radio se nos da, nos dice que el radio, vamos a trabajar en metros, es 5 metros. El área está dada por 282,75 metros cuadrados, por supuesto. Unidades, tenemos que ser exactos en unidades, se nos pide o necesitamos el cálculo de A y el cálculo de H y finalmente calcular el volumen. ¿Qué volumen tiene este cono? Bien, la primera expresión que tenemos acá, les dije, es el del área. Conocemos la variable A, que es una constante en este caso, y el área, y vamos a despejar el valor de la altura inclinada, que es el que vamos a buscar inmediatamente. ¿Ok? Entonces tenemos que A va a ser igual, comenzando el despeje. Recuerden, tenemos que desarrollar este factor. Entonces va a ser por pi por r cuadrado, multiplicando factores, la ley asociativa, más pi r por a, donde la a minúscula, que es la altura inclinada, es el valor que nos interesa. Recuerden, el valor de a lo tenemos, es 282,74. El valor de pi es una constante y el valor de r también lo conocemos, el problema no los da, dice que es 5. Entonces, recordemos que para despejar tenemos que colocar a izquierda la variable de la que estamos buscando. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos a por pi r, ¿cierto? Menos pi por r cuadrado más a, esto es igual a 0. El a se quedó en su lado derecho y todo lo que está en su lado izquierdo, perdón, y todo lo que está en la derecha pasa del otro lado con el signo algebraico multiplicado por 1, por menos 1, podríamos decir. Entonces, si multiplicamos todo esto para que nuestra variable sea positiva, lo multiplicamos por menos 1, nos quedaría a por pi r más pi por r cuadrado menos a igual a 0. Recuerden que el término que a nosotros nos interesa es la altura inclinada, que es a. Debemos dejarla sola porque es el valor que nos interesa. Entonces, podríamos factorizar pi r o mejor, antes de factorizar, podríamos
pasara a pi r, va a ser igual, lo que está en la izquierda pasa a la derecha, queda como menos pi r cuadrado más a, y si le sacamos a la a, que es el valor que estamos buscando, entonces dividiríamos, sería menos pi r cuadrado más a dividido entre pi r. Este nos dará el valor de la altura inclinada. Si nosotros sustituimos valores, colocamos que en la altura A, o perdón, el área A es 282,74 metros cuadrados, más pi, que es 3,1415, ¿verdad? Esto multiplicado por r al cuadrado, pero r al cuadrado es 25. Y debemos señalar que esto aquí es negativo, porque es menos. Dividido entre pi, que es 3,1415, multiplicado por r. R es 5. Si hacemos este cálculo matemático, nos quedaría, nos quedaría 3,1415 multiplicado por 25 es 78. Nos quedaría entonces aquí 282,74 metros cuadrados menos 78,53 metros cuadrados dividido entre 3,14 multiplicado por 5. Vamos a ser más exactos, usar los cuatro dígitos, 3,14, 15,5. Entonces tendríamos que 282,74 menos 78,55 es igual a 204,24 dividido entre 15, sería 5 por 3,1415, 15,7. 15,70. Tenemos que el valor entonces de 204,24 dividido entre 15,70 nos da el valor de la arista 13,008. Esto es aproximadamente 13, redondeado a 13. Ok, entonces ya conocemos el valor de A. Una vez con el valor de A podríamos calcular perfectamente y sin ninguna complicación el valor del área. El valor del área, bueno, el valor del área no, el valor del área ya lo tenemos. Con esto podríamos calcular el valor de H, que es el que nos interesa. Una fórmula que posiblemente la has visto tú a esta altura es el teorema de Pitágoras. Vamos a desarrollarlo aquí. El teorema, después le daremos el teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo, en este caso H, este es A y este es R, tenemos que H cuadrado más R cuadrado es igual a A cuadrado. Y nos interesa H. En un video posterior estaremos hablando del señor Pitágoras para que lo entienda más en detalle. Pero aquí lo que nos interesa es esta ecuación, la cual debemos despejar. Tenemos el valor de A, tenemos el valor de R y queremos el valor de H. Esto nos queda de la siguiente manera. H cuadrado, ¿verdad? Nos queda que el R está sumando, pasa restando. A cuadrado menos R cuadrado. Tenemos una potencia a la H. Recuerden que
operación antiparalela de la potencia es la raíz. Es decir, que para eliminar ese cuadrado aplicamos raíz en ambos lados al cuadrado menos r cuadrado. En nuestro caso, esta raíz eh, se cancela, por decirlo de alguna manera, y nos queda que h, que es el valor que queremos, nos queda como la raíz cuadrada de a cuadrado. Y a cuadrado nos dio que es 13 menos r cuadrado, r5 al cuadrado. Si tú has hecho cuadrados, sabes que esto es 169 menos 25. Y 169, matemáticamente, 169 menos 25 es 144. Y la raíz cuadrada de 144, esto queda la raíz cuadrada de 144, que también es una raíz que tú la debieras saber, es 12. Es decir, que el valor de h es 12, y esto es importante, porque ya tenemos la altura. Entonces, para calcular el volumen, finalmente, para calcular el volumen que viene dado por la expresión pi por h por r cuadrado dividido entre 3, básicamente no tenemos que despejar, tendríamos que sustituir. eh, Pi es 3,14, h descubrimos que es 12, la altura, por r cuadrado, que es 5 al cuadrado, dividido entre 3. Pudimos haber, si nos daban el volumen, podríamos haber despejado la altura, pero en este caso nos dio el área, hallamos el área, la distancia o la altura inclinada, y con la altura inclinada, haciendo despejes del teorema de Pitágoras, hallamos h, y con h, ya teniendo h y teniendo el valor del radio, podemos calcular el volumen de esta figura conoidal. Sustituyendo valores, haciendo la operación rápidamente, nos queda que vamos a poner 3,1415, 3,1415 multiplicado 3,1415 multiplicado por 12, por la altura, ¿verdad? Es igual a 37,698. Esto por 25 dividido entre 3 nos da un volumen de 314,5 metros cúbicos. Recordemos las unidades, el volumen va expresado en metros cúbicos. Esto aquí 12 es metro, aquí es metro cuadrado. Cuando multiplicamos metro por metro cuadrado, se suman los exponentes, es metro cúbico. Y bien, este es un pequeño ejemplo de cómo, haciendo el despeje correcto de una fórmula o de una ecuación que se te da, tú puedes resolver cualquier problema de geometría o de matemática. Bien, esto es Académica. Quédate con nosotros para nuestro video, para más conocimiento